Esta mañana, amados hermanos, hemos tomado el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 41 al 52, en el que acabamos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo en el templo. Y como tema para este día, el niño Jesús en el templo. En este pasaje, amados hermanos, me acuerdo una vez uno de mis profesores del seminario me dijo: esta escritura es ideal para todo aquel que desea buscar más de Dios, para todo aquel que quiere saber más de Dios. Y yo sé que todos los que son creyentes, todos los que escudriñan la palabra de Dios, quieren saber más, y más, y más, y más, y más. Como dicen por ahí, así coloquialmente hablando, tienen hambre, tienen sed de la palabra de Dios. Y esta parte de la Biblia, este pasaje en el que vemos al niño Jesús en el templo, es un buen ejemplo precisamente para todos aquellos que buscan más. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo no es que haya desobedecido a sus padres, sino que vean, ahorita vamos a ver dos versículos en los cuales son los principales para nuestro tema. Si bien sabemos, cuando empieza nuestra formación, cuando nacemos, recién nacidos, pasamos a niños, pasamos a adolescentes a jóvenes, de jóvenes a adultos, de adultos a ancianos, etc. Muchos tienen la dicha de llegar a grande edad, ¿verdad? Y esa dicha, como dicen por ahí, no todos tienen esa dicha, porque muchos a temprana edad parten. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque ustedes bien saben, incluso hasta nos podríamos poner a pensar, ¿qué va a ser en mi futuro? ¿O qué voy a hacer en un futuro? ¿Cómo me voy a preparar? Y si bien sabemos que es lo primero que empieza después de nuestra niñez, o durante nuestra niñez, académicamente hablando, que es la primaria o el jardín de niños, la primera escuela, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Yo sé que en Estados Unidos le dicen diferente, ¿verdad? Pero aquí en México le decimos primaria, secundaria, preparatoria. Y luego sigue la universidad, el bachiller, etcétera, lo que vamos a tener como carrera. Es por eso que en esta mañana hemos escuchado una formación que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y como todos sabemos, al igual que nosotros, hemos pasado por una etapa de formación. Pero Jesucristo, hablando del niño Jesús, ¿qué interés a sus 12 años tenía? ¿Qué interés tiene hoy en día un adolescente de 12, 13 años? Si bien sabemos, como lo dije hace 8 días, la tecnología. Se interesan más por la tecnología. Pero hay padres que se enfocan más en la educación de sus hijos y no les permiten la tecnología. Les permiten a lo mejor, sí, no sé, un libro electrónicamente hablando, literatura en la cual el niño vaya progresando en sabiduría, en valores. Realmente es algo asombroso, amados hermanos. Si nos ponemos a pensar desde nuestra niñez a alguien, por ejemplo, en mi caso, en mi mente nunca pasó ser pastor. En mi mente nunca pasó ser un líder en una iglesia. En mi mente solo estaba estudiar, pero no sabía ni qué. No tenía ningún futuro prefijo, mucho menos el querer ser alguien. Porque un adolescente no tiene ese pensamiento aún. Pero cuando va uno pasando el tiempo, es cuando uno se empieza a preocupar. Pero algo que a mí me llama la atención es que cuando nosotros deseamos o ya queremos o ya prefijamos ser alguien,
ese alguien a nuestros papás no les gusta. Por ejemplo, cuando yo dije, papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser radiotécnico. ¿Y eso qué? Eso no te va a sacar de pobre. No, es que yo quiero componer planchas, quiero componer licuadoras. Me gusta armar, me gusta desarmar, me gusta crear. Ah, bueno, entonces ponte a hacer pan como yo. Mi padre era, pues él utilizaba mucho esta frase o esta palabra taonero. Y tal vez ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, él hacía pasteles, hacía pan, bocadillos, era tipo chef, era tipo pastelero, era tipo panadero. Tal vez malmente pronunciado porque dice, él me decía, no, es que yo no soy panadero. Panadero es el que se los come. Yo soy un maestro taonero. Y con eso me quedé. Pero hoy en día, por ejemplo, ustedes, papás, mamás, ¿qué es lo que quieren que su hijo sea? Y pregúntenle si lo quiere ser. Estoy seguro que en su mente pasa otras cosas. En su mente, algunos niños, vi otra vez una ocasión, un niño que se llama Ever, dijo querer ser gamer. Y su papá le dijo, ¿y eso qué es? Pues gamer. Quiero ser jugador de videojuegos. Dice, ¿y eso qué es? ¿Es una profesión? Claro que es una profesión. Hoy en día a lo mejor sí es profesión. Pero si nos remontamos un poco más atrás, en nuestros tiempos o en los tiempos de antes, no existía la palabra gamer. No existía la palabra de jugador. Y antes un jugador era, si no era de póker, era de dados, era de, ¿cómo se llama? Barajas. Y eso lo hacían en las cantinas, aquí en México. En Estados Unidos, no sé, a lo mejor son los casinos. Pero antes un gamer o un jugador era el que se dedicaba a eso. ¿Y qué buena profesión tenía o qué buena reputación tenía? Ninguna. En fin, cuando nosotros vamos pasando por estos tiempos, pensamos en esta frase, vean ustedes, la que dice Jesús en los tiempos que se acostumbraba ir en un viaje de más de 2, 3 días a las famosas fiestas, la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Era de costumbre tener que presentarse 3 veces en el año ante el Señor. María y José estaban dispuestos a cumplir con este mandato, con esta costumbre, pero algo que aquí nos dice en el versículo 41, que era costumbre ir a la fiesta de la Pascua. Y lo que nos llama la atención es que nuestro Señor Jesucristo a sus 12 años no es que se haya querido perder, sino que Él se interesó en escuchar, en aprender, en aplicar lo que la palabra de Dios decía. Porque vean ustedes cuando Jesús le faltaba poco tiempo para cumplir los 13 años, para estar aprendiendo de la palabra de Dios. Vemos en esta parte que dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los hombres de la ley, de los doctores de la ley. Y oyéndoles, él les preguntaba también. Pero aquí todos los que le oían a Jesús estaban maravillados, estaban sorprendidos de la inteligencia que un niño de 12 años tenía, de la sabiduría que un niño de 12 años tenía al dar sus respuestas. Entonces, amados hermanos, aquí notamos 4 puntos importantes. Oír, preguntar, entender y dar una respuesta. El oír la palabra de Dios
Es interesarse más en conocer, como les decía hace unos momentos, conocer más y más de la palabra de Dios. Hay algunos de los que al empezar a leer la Biblia, después de 10 minutos ya se aburrieron e inician con su mente a pensar otras cosas que no sea la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros cometemos el error de no saber escuchar. Y el tener que escuchar significa poner atención, entender lo que estamos leyendo y discernir lo que nos están diciendo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Escuchar es no nada más oír por oír. De que dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, sí, está bien, sí lo hago. Es analizar esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es oír, analizar lo que estamos leyendo y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque resulta que aquí viene la pregunta. ¿A quién quiere Dios que ame? ¿Quién es mi prójimo? Hubo uno en la Biblia que le dijo, a ver, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué contestaríamos? A lo mejor diríamos, pues tu próximo, el que está contigo, el que está a un lado de ti. Y no se refiere nada más a uno, sino se refiere a todos. El saber oír lo que dice la palabra de Dios es saber, entender, discernir lo que el Señor quiere para nosotros y quiere de nosotros. Y preguntarnos, ¿a quién quieres que ame, Señor? ¿A todos los que me están junto a mi lado, todos los que me siguen, todos los que me protegen, o a todos en general? Y aquí es donde viene el siguiente paso, el conocimiento. ¿Qué conocimiento quiere el Señor que tengamos acerca de su palabra? ¿Qué conocimiento quiere que tengamos referente a su voluntad? Y si Él nos dice, ámense unos a otros, esta es la respuesta, el entendimiento al amor fraterno. Vean cómo al tener que ponerse ante maestros, ante líderes, necesita uno estar muy bien preparado para saber responder con sabiduría, la sabiduría de Dios. Hace un tiempo unos hermanos me decían, pastor, ¿cómo es que yo voy a ir a predicar si no estoy preparado? Y yo les dije, bueno, la pregunta es, ¿quieres ir a predicar? ¿Tienes el deseo de ir a predicar? Pues sí, pero no estoy preparado. ¿Estás preparado? En el momento en que tuviste tu estudio para confirmación, te preparaste. En el momento en que decidiste dejar a tu viejo hombre y seguir a Cristo, estás preparado. Las bases sólidas las tienes. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús para ti? ¿Qué te ha dado Jesús? ¿Qué te ofrece Jesús? ¿Qué quiere de ti Jesús? Esas son las bases sólidas. Y una principal que todo mundo sabe es que Cristo ama a su iglesia. Dios te ama a ti. Eso es lo que debes saber. Y lo mejor aún es que la obra que Él hizo en la cruz fue para tu salvación. Fue para que tú no te perdieras en el infierno, ni mucho menos para que tú no puedas vivir. Al contrario, esa obra redentora es para tu salvación, para que tú tengas una entrada directa al reino de los cielos. Por eso los sacerdotes, los líderes, se maravillaban por estas respuestas. Que te apuesto que si tú dices estas mismas respuestas a todos aquellos que aún no las conocen, se van a maravillar. Y no por tu edad, sino por la verdadera sabiduría que el Espíritu Santo puede ofrecernos, puede darnos al escuchar la palabra de Dios. Y aquí algo muy importante, amados hermanos.
En el versículo número 47 y 48, que dice, y pasaron los tiempos, y al pasar el tiempo, Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura. Esto es una grande respuesta para nosotros y para todos aquellos que escuchan el Evangelio. Porque tú, tanto como aquellos que lo escuchen, también van a crecer en sabiduría. ¿Y por qué no decirlo en años? Esos años que Dios quiere que tú tengas de abundancia. Esos años que Dios quiere que tú tengas de sabiduría, del conocimiento pleno de la voluntad del Padre. Para que todos aquellos que escuchen este precioso Evangelio también se maravillen, como tú ahora lo has hecho, como tú ahora te has transformado, ellos puedan transformarse, pero no por sus obras, sino por la obra que Cristo Jesús hizo para nuestra salvación. Así es que, amados hermanos, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Esto es lo maravilloso, esto es lo hermoso, que si tú te preguntas qué quieres ser de aquí a mañana, o si te preguntas qué quieres que tu hijo quiera ser de aquí a mañana, esta es la mejor sabiduría. Este es el mejor ejemplo que tú puedes darle a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. El pleno conocimiento de la palabra de Dios. Y solo a Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.